específico de la próstata en pacientes con cáncer a la próstata e hipertrofia prostática benigna. Dejo en el uso de la palabra al doctor Ernesto Cebada. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar de nuevo en casa. El propósito de mi visita es presentarles una investigación acerca del cáncer de la próstata y del agrandamiento de la próstata. Esa es una condición que todos los hombres, a medida que se acercan a los 50 años, la van a tener. Le voy a presentar un modelo matemático y luego mi estudiante Yailin Rivera va a completar la presentación explicándoles cuáles son los factores de riesgos y las posibles causas del cáncer a la próstata. Primero, pues, ¿qué es el PSA? El PSA es una proteína producida por la glándula prostática. Esa proteína, ese PSA, está generalmente confinado dentro de la próstata. Sale de la próstata a través del semen y también hay un pequeño liqueo, por decirlo así, hacia el torrente sanguíneo. En 1986 se encontró una manera de poder detectar esa proteína, ese PSA en la sangre, ¿no? Ese es el famoso test del PSA, que todos los hombres generalmente, por una u otra manera, se lo van a tomar. ¿Cuál es el protocolo estándar al presente? Pues ya sea si la persona tiene algún tipo de síntoma o quiere simplemente verificar cuál es el valor de su PSA, va donde un urólogo le da una receta para que vaya a un laboratorio y el valor del PSA considerado normal son 4 nanogramos por milímetro. Si la persona pues tiene un PSA mayor de 4, pues probablemente el urólogo le va a decir que sea una biopsia, que es un procedimiento invasivo, nada nice. Pues luego de que se tiene la biopsia, pues eso va a ir donde un patólogo. El patólogo va a hacer un score de esa biopsia utilizando lo que se llama el Gleason Score, que va de una numeración de 2 hasta 10, 10 siendo lo más agresivo. Una vez que tiene la persona ese score de Gleason, y si lamentablemente tiene igual a 7 o mayor que 7, pues se va a reunir con el urólogo y el urólogo le va a decir, bueno, ¿qué hacemos? La decisión la va a tomar el paciente, no el urólogo. El urólogo le va a preguntar, probablemente va a haber 3 alternativas: eliminar la próstata a través de una cirugía, radiar la próstata o no hacer nada. Sin embargo, hace un momento les comenté que el valor del PSA normal es 4 nanogramos por milímetro. Generalmente, si el valor del PSA es mayor, pues no siempre indica la presencia de cáncer a la próstata. Y eso es lo que se llama un falso positivo. Si el PSA es menor que 4, tampoco, no siempre indica que no hay cáncer.
Y eso es lo que se llama un falso negativo. Y la razón de eso es de que la prueba del PSA no es específica para el cáncer de la próstata. Es decir, como le voy a mostrar dentro de un momento, que las células cancerosas de la próstata emiten el PSA, pero las células normales de la próstata también emiten el PSA. Y hay ciertas condiciones, por ejemplo, una inflamación de la próstata que produce que el valor del PSA se eleve. Inclusive, después de una biopsia, también el valor del PSA se va a elevar. Eso hace este test bastante controversial. Aunque la mayoría de los países del mundo lo van a tomar, hay algunos, por ejemplo, que no lo están recomendando, que es el caso de Suecia. Pues ese test de PSA actualmente sirve básicamente para dos cosas. Si el PSA es mayor que 4, pues entonces van a sonar todas las alarmas y el paciente pues va a ser sospechoso de que tiene cáncer a la próstata, aunque ya les comenté anteriormente que no siempre va a ser así. Luego, ese test también sirve porque después de que la próstata ha sido removida, pues el urólogo le recomienda que otra vez se tome ese test de PSA. Si comienza a incrementarse el valor, o sea, si tiene un valor de 1 o 2, pues significa que ha habido una recurrencia de la enfermedad. El propósito de la investigación es disminuir los positivos falsos, disminuir los positivos negativos, entender mejor cómo aplicar ese test, relacionarlo con el tumor, con el crecimiento del tumor. Les había comentado hace un momento que las células cancerosas emiten el PSA, pero también las células normales de la próstata también lo emiten. Entonces, en el caso de un agrandamiento de la próstata, pues en la cantidad de PSA emitida simplemente porque la próstata se agrandó puede ser comparable a la emisión del PSA debido a una célula cancerosa. O sea, actualmente no se sabe si una persona tiene una glándula agrandada, cuál debería ser los valores del PSA. En el caso también de que cuando el tumor está evolucionando en el tiempo, pues no se tiene cuál es la relación del crecimiento de ese tumor con el PSA. Tampoco se sabe si la persona tiene ambas condiciones, si tiene una próstata agrandada y si tiene cáncer a la próstata, ¿cómo afecta eso al valor del PSA? Se sabe que diferentes grupos étnicos tienen diferentes valores de referencia del PSA, ¿no? Por ejemplo, los grupos en Estados Unidos, Afro-Americans, tienen un PSA más alto que los anglosajones. También el tumor el canceroso en la próstata puede crecer rápidamente o puede crecer muy lentamente. ¿Cuáles son los valores del PSA que se deben aplicar para esos casos? Pues eso todavía no está claro en la literatura. Y luego, les comenté hace un momento, cuando se extraía la próstata, pues el valor del PSA va a comenzar a disminuir, pero no hay una expresión analítica actualmente que me permita decir a los 10 días va a haber una disminución de la mitad, a los 20 días la cuarta parte, etcétera. Pues esta investigación lo que ha hecho es explorar estas interrogantes. Hemos encontrado ya bastantes resultados preliminares. Por razones de tiempo solamente le voy a mostrar 2. Este es un slide de la próstata. Está mostrando un tumor canceroso y está mostrando
células normales de la próstata. Yo les había dicho anteriormente que ambas emiten PSA, ¿no? Lo que sí se sabe es que las células cancerosas, la emisión del PSA es mayor que las células normales, ¿no? Entonces estamos llamando beta C a la emisión de las células cancerosas y beta H a la de las células normales. En el 2001 salió un paper que revolucionó esta relación entre la medicina y las matemáticas. Se debió a la doctora Swanson, una sueca, en que yo les había comentado hace un momento lo que se llama una anomalía médica, en que personas se había encontrado que el PSA lo tenían bastante bajo. Esas personas se habían ido tranquilas a su casa y sin embargo tenían un cáncer a la próstata muy agresivo, ¿no? Entonces esta investigadora, utilizando herramientas sencillas de matemáticas, pues, y experimentos con líneas de cáncer de la próstata implantadas en ratones, pudo demostrar que efectivamente esa situación se puede dar y explicar entonces por qué cuando el PSA es inclusive menor que 4 existe la posibilidad que la persona pueda tener cáncer a la próstata. Vamos entonces, para situarnos ya en la investigación, cuáles fueron las asunciones de la doctora Swanson. La doctora Swanson asumió que las células de cáncer crecen en una forma exponencial, ¿no? Este de aquí es el volumen inicial del tumor y este roce es un factor de crecimiento, ¿no? La doctora Swanson despreció la contribución de las células normales al PSA, ¿no? del PSA. Si bien esta asunción puede hacerse si la próstata tiene un tamaño normal, pero una próstata agrandada, especialmente las próstatas pueden ser hasta 5 o 6 veces mayores que cuando estaban en forma normal, pues no está muy claro si esa aproximación es todavía válida. Pues nosotros lo que hicimos fue considerar, no despreciar nada, considerar la contribución del PSA de las células normales. También encontramos de que habíamos estado hablando del agrandamiento. Hemos encontrado, al revisar los datos clínicos en la literatura, que el agrandamiento de la próstata sigue una ecuación cúbica, ¿no? Acá está la ecuación cúbica, estas son constantes y este es el parámetro del tiempo. Pues luego entonces, todos esos factores van dentro de una ecuación. La solución de esta ecuación es una ecuación bien simple, es una ecuación no lineal. El resultado de esta ecuación nos va a dar cómo varía el PSA con respecto al tiempo. Eso es lo que se llama la dinámica del PSA. ¿De qué va a depender? Pues va a depender del PSA que contribuye las células cancerosas, del PSA que contribuye las células normales de la próstata. Luego habíamos dicho que hay un liqueo hacia el torrente sanguíneo. La sangre metaboliza el PSA, o sea, lo limpia, y por eso es que es el signo negativo, ¿no? Entonces, nosotros aquí vamos simplemente a sustituir la forma exponencial y aquí la ecuación cúbica que nos da el crecimiento. Resolvemos esa ecuación y ese es el resultado. Este es el resultado para el caso en que no hay no hemos despreciado nada. En el caso de la doctora Swanson, ella despreció este término, ¿no? Pues en nuestro caso, nosotros no hemos despreciado nada y por lo tanto tenemos una solución que nos va a permitir estudiar los casos en que el paciente tenga cáncer a la próstata solamente o solamente tenga BPH o que tenga ambas condiciones.
Para el primer caso, para el BPH o lo que se llama la próstata agrandada, pues nosotros en nuestra ecuación general vamos a hacer todos los términos de cáncer igual a 0 y esta constante pues se nos va a hacer 0. En forma análoga, para el caso de cáncer de la próstata, hacemos todos los términos relacionados a las células normales igual a 0, y entonces todos esos términos van a ser 0 y se nos va a reducir la expresión. Ok, entonces, estos resultados nosotros quisimos aplicarlo a datos clínicos que están en la literatura. Encontramos, pues, en Japón, que se habían hecho 2 estudios, uno con japoneses solamente con agrandamiento de la próstata y otro conjunto de pacientes japoneses también, pero que tenían solamente cáncer a la próstata, ¿no? Y los puntos acá, este es el volumen de la próstata, estos son los años, y esto es cómo varía el agrandamiento de la próstata en los pacientes japoneses. Los datos, los puntos aquí significan los datos experimentales, y luego entonces nosotros pues encontramos esta ecuación cúbica que le dije hace un momento, hace un ajuste bastante bueno de los datos clínicos. Entonces, luego nosotros usando los resultados de nuestras ecuaciones, que les mostré hace un momento, podemos hacer una gráfica del PSA contra los años. Estos son los datos experimentales, esto es lo que nos da nuestra curva teórica, y lo interesante aquí es de que por primera vez, entonces, hemos encontrado lo que estoy llamando un cutoff value, o sea, un valor máximo para pacientes con BPH japoneses, porque también les comenté de que depende de la etnicidad del grupo. En este caso, para pacientes con BPH japonés, pues lo que estamos probando aquí es que el PSA máximo va a ser 10. Si un paciente japonés con BPH se toma una prueba de PSA y le sale 15, pues quiere decir que tiene, además de la condición de agrandamiento de la próstata, tiene cáncer a la próstata. Pues en el caso de pacientes solamente con cáncer a la próstata, pues esta es la solución que hemos encontrado. Hemos encontrado también otras cosas. La más importante es que el factor de crecimiento de ese cáncer a la próstata va a depender de lo que se llama el PSA double time. Es decir, cuánto tiempo tiene que pasar para que el valor del PSA se doble, ¿no? Todo esto es todo lo que les estoy presentando en cuanto a cáncer es solamente para cánceres que crecen lentamente, ¿no? ¿Para qué nos sirve eso? ¿Cómo nosotros lo podemos utilizar? Bueno, podemos hacer lo que se llaman nomogramas. ¿Qué es eso? Pues yo puedo ver, usando mis ecuaciones, puedo dibujar diferentes valores del PSA para ese grupo de pacientes japoneses que tienen cáncer a la próstata. Pues esta es la referencia y aquí está el cálculo del double time. Con el double time yo puedo calcular el factor de crecimiento de las células cancerosas y estos son diferentes resultados para diferentes valores iniciales para diferentes valores del tumor inicial, ¿no? O sea, esto es de un tumor, por ejemplo, inicial de 0.01 centímetros cúbicos hasta 0.9 centímetros cúbicos. ¿Cómo se usaría eso? Pues, ok. Vamos a suponer entonces que un paciente se toma el PSA más o menos a los 58 años, a los 64 años, a los 68 años, y eso está representado por los puntos en negro. Pues entonces yo diría, ok, pues entonces esa persona va a caer más o menos en esta curva. Claro, después uno la puede afinar, pero más o menos caería dentro de esta curva. Es decir, que tiene un tumor inicial de 0.3 centímetros cúbicos. Luego, con ese valor,
Yo puedo trazar una figura en 3 dimensiones, lamentablemente aquí no salió, aquí está el volumen inicial y aquí va a estar la edad y aquí va a estar el valor del volumen, ¿no? Esta superficie en negro, pues va a significar cómo va a evolucionar el tumor por diferentes valores de tumores iniciales y a diferentes años. En el ejemplo que estábamos viendo, que el volumen inicial era 0.3 centímetros cúbicos, pues entonces más o menos sería por aquí. Yo tendría que trazar un plano vertical y entonces vería cómo es la evolución de ese tumor canceroso. Este plano horizontal en amarillo está indicando un volumen de 20 centímetros cúbicos o 20 milímetros que se considera un tumor fatal, ¿no? Entonces yo podría decirle al paciente, pues, a los cuántos años su tumor llegaría a tomar este valor de 20 centímetros cúbicos, que sería un tumor fatal. Pues esto es lo que le quería mostrar en cuanto a la parte cuantitativa. En resumen, lo que tenemos son soluciones analíticas para estudiar la evolución del PSA para pacientes con cáncer a la próstata, agrandamiento de la próstata y que tienen ambas condiciones. Hemos encontrado que el alargamiento de la próstata, el agrandamiento de la próstata, sigue una ecuación cúbica. Y hemos encontrado en el caso de los pacientes japoneses, y esto vamos a extenderlo por supuesto a otro tipo de grupos étnicos, hemos encontrado que el valor máximo para el agrandamiento de la próstata para esos pacientes va a ser un valor de 10 para los pacientes japoneses. Aquellos que tengan mayor que 10, pues lamentablemente van a tener ambas condiciones, cáncer a la próstata y el agrandamiento de la próstata. Y como les acabo de mostrar, pues esos nomogramas pues van a servir para poder entender mejor este test del PSA y poder predecir cuál va a ser la evolución del tumor. Ahora, ¿cuál es la causa del cáncer a la próstata? ¿Cuáles son los riesgos, los factores de riesgo? Pues mi estudiante aquí, Yailin Rivera, tiene una idea que quisiera comunicárselas, una hipótesis que quisiera comunicárselas a ustedes. Buenas tardes, encantada de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Yailin Rivera, estudiante de investigación del Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Y les voy a estar hablando sobre nuestra hipótesis acerca de algunos factores de riesgo en el caso de cáncer en la próstata. Hasta el momento se conocen algunos factores que aumentan las posibilidades de contraer el cáncer en la próstata, pero aún no se sabe las causas exactas de dicha enfermedad. Si bien vemos un mapa con los índices de mortalidad debido a cáncer en la próstata en el mundo, veremos que las regiones con los índices más altos de cáncer en la próstata se encuentran en el Caribe, África y América del Sur. Aquí les mostramos una tabla, para ser más específicos, con los primeros 30 países, tanto del Caribe, los cuales se encuentran en rojo, África en gris y Suramérica en verde, con los índices de mortalidad más altos, donde podemos observar que las primeras 10 posiciones se encuentran completamente lideradas por países del Caribe. No nos sorprende tanto la aparición de los países de África en esta lista, ya que guardan una estrecha relación genética con los países del Caribe. Pero sí nos sorprende Uruguay como el país con el índice más alto de América del Sur en cáncer en la próstata. ¿Qué tienen en común los países del Caribe y Uruguay que esté causando este patrón con altos índices de mortalidad debido a cáncer en la próstata? Existen, como ya les dije, algunos factores de riesgo que aumentan las posibilidades de contraer cáncer en la próstata. Estos son la edad mayor de 50 años, obesidad, la genética, la raza o etnicidad y la dieta.
Pero, ¿cuál es el factor compartido entre Uruguay y los países del Caribe que esté causando estos altos índices de cáncer en la próstata? Nosotros hemos decidido descartar la edad y la obesidad, ya que estos son factores propios del individuo. Por su parte, a pesar de que la genética y la raza o etnicidad son factores de mucho peso, también hemos decidido descartarlos, ya que no existe ninguna conexión entre los países del Caribe y Uruguay. Por lo cual nos hemos inclinado a pensar que el factor de riesgo que aumenta las posibilidades de contraer cáncer en la próstata, tanto en el Caribe como Uruguay, lo es la dieta. Aquí les mostramos una tabla con algunos de los alimentos más populares o más consumidos tanto en el Caribe como en Uruguay, entre los que se encuentran las frituras de banana, los dumplings, los cuales se encuentran aquí representados en la parte de abajo, los patty chicken o hamburguesas de pollo fritas, las papas fritas, potato chips y festival, que son otro tipo de fritura que se encuentran aquí debajo, las carnes a la barbecue y el meatloaf. Estos tipos de alimentos, tanto en el Caribe como en Uruguay, tienen en común que son altos en grasa. Son cocinados a altas temperaturas y la gran mayoría de estos alimentos son fritos, asados o a la barbecue. Pero la pregunta es la siguiente: ¿por qué este tipo de comida o preparación podría inducir cáncer a la próstata? Nuestra posible respuesta es un químico llamado acrilamide. Acrilamide, o AA por sus siglas en inglés, es un químico que ha sido encontrado en algunos tipos de comida con especiales niveles altos en las papas fritas, potato chips y algunos alimentos que son preparados a altas temperaturas. La comida y el humo de los cigarros son la mayor fuente de exposición a este químico. Acrilamide ha sido encontrado en alimentos que han sido preparados sobre los 120 grados Celsius. No ha sido encontrado en comidas crudas o que han sido preparadas mediante el método de hervirlas. Y por último y más importante, según la International Agency for Research on Cancer, acrilamide ha sido en el 1994 añadido a la lista de posibles carcinógenos a humanos. Aquí les vuelvo a mostrar la tabla con algunos de los alimentos más consumidos y más populares tanto en el Caribe como en Uruguay y los niveles de acrilamide en cada una de estas comidas. Valores que van entre los 1000 a 4000 microgramos por kilogramo de acrilamide. A modo de comparación, aquí les mostramos otra tabla donde se muestran otros tipos de alimentos también consumidos en estos lugares, pero con niveles mucho más bajos a los antes presentados, entre los que se encuentran el pan francés con menos de 20 microgramos por kilogramo, los cereales con 49 microgramos por kilogramo y la papa y el plátano, ambos al ser hervidos, cuentan con niveles menores a los 4 microgramos por kilogramo. Razón por la cual pensamos que en lugar de comer papas fritas se debería de optar por comer platos donde los alimentos, en este caso la papa, han sido hervidos. Un ejemplo de esto es la papa a la huancaína. En el 2010, la Agencia de Protección Ambiental, o EPA por sus siglas en inglés, estableció un nuevo valor máximo permitido de acrilamide en las comidas. Este nuevo valor máximo permitido es de 0.002 miligramos de acrilamide por kilogramo del cuerpo del individuo por día. Aquí les mostramos una tabla donde, según estos valores calculados por la EPA, nos dimos la tarea de estimar los niveles de acrilamide consumidos diariamente en el Caribe, Uruguay y Perú. Para esto escogimos unos menús típicos de cada región y tomamos en cuenta un hombre de 90 kilogramos donde el nivel
de acrilamide máximo permitido, según la EPA, va a ser un total de 0.18 miligramos. Como resultado, obtuvimos que la dieta que más acrilamide contiene de estos 3 lugares lo es la del Caribe, seguido por Uruguay y finalmente el Perú. Note también que tanto en el Caribe como en Uruguay, los valores de acrilamide sobrepasan el nivel máximo permitido, mientras que en el Perú no es así. Estos resultados no nos sorprenden, ya que van acorde con nuestra hipótesis. En resumen, los países del Caribe y Uruguay consumen comidas altas en grasa, que son preparadas a altas temperaturas y consumen una gran cantidad de alimentos fritos y a la barbecue. Este tipo de comida libera grandes cantidades de acrilamide, el cual se cree es un cancerígeno a humanos y puede inducir cáncer a la próstata. Aún así, esto es una hipótesis que necesita de estudios adicionales para ser validada completamente. Esto sería todo y muchas gracias. Agradecemos las presentaciones del doctor Ernesto Esteban, profesor de la UNAM. Quiero hacer la pregunta desde acá, ya que no traen el micrófono. Adelante, En el por favor. caso del Perú, hay un alto consumo de licopeno, y el licopeno sirve para prevenir las enfermedades de la próstata. Es probable que en esos lugares donde ustedes indican la dieta no exista un consumo alto de licopeno. Podría ser, pero la diferencia entre el Perú y estos lugares como Uruguay y los países del Caribe es que la dieta contiene gran cantidad de alimentos fritos, asados, a la barbecue y todo esto. Aquí en el Perú la incidencia y la mortalidad es mucho más baja que estos lugares, debido a que también aquí la dieta es un poco más variada.